Hoy vamos a ir a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 2 y vamos a aprender de el mensaje a las 7 iglesias. En este tiempo es un tiempo muy peleado, es un tiempo con un bombardeo de libertinaje y de muchas cosas que están pasando en el mundo. Y a nosotros como iglesia nos toca permanecer hasta el fin, como las vírgenes que estaban esperando al novio con aceite. Y algunas el aceite no llevaban aceite y se acabó, y cuando llegó el novio ellas no estaban listas. Y como iglesia nos toca mantener o tener aceite suficiente hasta el final. No solamente es estar un rato en Cristo y bueno, después si te apartaste, bueno, ya el Señor, yo ya hice la oración de fe y Él vendrá por mí. No es así. No se trata de solamente un rato y vivir en pecado. Y el Señor, bueno, entonces como yo ya hice la oración de fe, me iré. No, el Señor nos pide santidad y nos pide permanecer hasta el fin. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pues es delicada esta situación. No solamente se trata de vivir una religión, se trata de vivir una relación con Dios. Y actualmente, hay no solamente hay un bombardeo al mundo, sino que hay un bombardeo y una influencia que quiere entrar a la iglesia, que quiere golpear a la iglesia, y son líneas tan delgadas. Hay una influencia que quiere venir a aparentar algo, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que en este tiempo conocer la palabra de Dios y vivir una relación con Dios, porque hay líneas tan delgadas como las intenciones del corazón que a veces se confunden. Para Dios los actos son tan importantes como la motivación o la intención del corazón. El corazón es muy importante para Dios, y en la iglesia a veces eso se confunde. A veces creemos que por venir a la iglesia, no importa si la motivación es incorrecta, ya estamos bien. No es así. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas líneas delgadas. Actualmente se levantan muchas congregaciones levantando sedes como si fueran trofeos. Y no está mal levantar iglesias, pero el propósito, recordemos que es predicar el evangelio. Actualmente se levantan muchas congregaciones llenas de lujo, olvidando que el principal o nuestro principal lujo es la santidad y el amor. No estoy diciendo que Dios no sea bueno y pueda prosperar una iglesia. No es así. Si un día Dios nos lo permite, esperamos bendecir a la iglesia. Pero recordemos cuál es la motivación y la intención siempre. Vamos a Efesios 4, 12, 13. Acompáñame a Efesios 4, 12, 13. Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más vamos a leerlo. Este es el propósito de la iglesia: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Venimos a la iglesia para perfeccionarnos, para limarnos. Y muchas veces hemos convertido la iglesia en muchas cosas menos en lo que tiene que ser. Hemos convertido la iglesia en un club social, en ese lugar donde vamos porque no tenemos otra cosa que hacer, o donde decimos prefiero perder mi tiempo ahí a perderlo allá afuera haciendo cosas incorrectas. Pero nuestra intención, aún al venir a la iglesia, debe ser correcta. Debe ser, Señor, al venir a la iglesia vengo a escuchar tu palabra, a aprender tu palabra, para que tú seas quitando, arrancando todas las cosas, limando todas las cosas que no están bien en mi vida. Y muchas veces no nos sentamos ni siquiera con esa intención. Nos sentamos porque nos dijeron que era lo correcto venir a la iglesia cada domingo, y si no nos parece, entonces no lo escuchamos, cuando debemos ya venir con esa intención, a ver, cuando me siento a leer la palabra, ¿qué vas a limar de mí? Estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto a que tú limes, arranques lo que no es tuyo. Muchas veces no venimos con ese corazón. Señor, bendíceme, pero hay que limar algo. No, eso que se quede. Nuestro corazón debe ser, Señor, cada día quiero parecerme más a ti. Quiero ser más a tu imagen. Muchas veces venimos a la iglesia por muchas otras razones. Porque tenemos amistades, porque hay luces, porque hay show, pero ese no es el propósito de la iglesia. No estoy diciendo que esté mal, recalco, pero no olvidemos el propósito de la iglesia. Vamos entonces a Apocalipsis 2. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad y esta iglesia estaba ahí, en Éfeso. En cada ciudad hay diferentes influencias, diferentes ataques a la iglesia o diferentes formas de vida. Viví en Tabasco y viví también en la Ciudad de México y actualmente pues resido aquí con mi esposo en San Luis Potosí. Y he visto las diferentes circunstancias en las que se encuentra la iglesia. En Tabasco no hay mucho pecado de impureza sexual. Además, hay mucho misticismo, mucha brujería. Y a veces esto quiere ser llevado o quiere meterse a la iglesia. Cambiamos muchas veces la brujería o la santería, el misticismo, lo llevamos a la iglesia. ¿Sabe que cuando la iglesia católica quiso venir a establecer su ideología sobre la gente que estaba aquí en México, solamente cambió, le puso a sus estatuas o a sus dioses, les cambió el nombre para que ellos siguieran adorando a la misma estatua, pero con otro nombre. Y muchas veces pasa lo mismo en la iglesia. Quiere meterse el pecado de una forma ahora más bonita, ahora pintada, ahora sancochada. Y no es así. En la Ciudad de México hay mucho libertinaje y a veces es difícil predicar porque hay muchas cosas con que distraerse. Además de que hay mucha forma de pensar en contra de Dios.
Es decir, Dios no existe. Y en San Luis Potosí, lo que he notado es que hay a veces no es ni fría ni caliente, sino que permanece, está bien la palabra, está bien escuchar la palabra, no nos apasionaremos, no, está bien. Y debemos tener cuidado, debemos dejar que la palabra haya convicciones fuertes y debemos conocer cada día más a Dios. Conocer la verdad, no dejarnos engañar, conocer la verdad, pero apasionarnos y dejar que el Señor encienda ese fuego en nuestro interior para que permanezca hasta el fin, hasta que Él regrese. Y vamos a ver, bueno, esto es lo que he notado en San Luis, ¿verdad? Pero vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y sabe, Éfeso era una de las ciudades más influyentes en la parte oriental del Imperio Romano. En esta ciudad estaba el templo dedicado a Artemisa, considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Y una de sus industrias principales era la fabricación de imágenes de Artemisa. A mí me gusta mucho predicar, pero en esta prédica vamos a enseñar y vamos a predicar. Así que si usted gusta, anote. En Hechos 30, del 29 al 31, si usted gusta buscarlo aparte, podemos observar cómo en un periodo de 3 años Pablo ministró en esta ciudad y advirtió a los efesios que falsos maestros tratarían de apartar a la gente de la fe. Y así ocurrió, los falsos maestros causaron problemas, sin embargo la iglesia resistió, como podemos ver en la carta a los Efesios, en Efesios 2:1. Y vamos a ver que aquí nos dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas, y aquel que tiene las 7 estrellas es Jesús, en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Los candelabros de oro significan las iglesias, mientras que las 7 estrellas significan los que enseñan, o los maestros, los líderes que enseñan la palabra de Dios. Esto nos indica que Él es el que tiene la autoridad, que Él es el que tiene el poder sobre la iglesia. Y es que muchas veces perdemos el suelo como iglesia. A veces nos volvemos orgullosos, pero Él es nuestra cabeza y a Él rendimos cuentas. A Él rendiremos cuentas al final, en el juicio. Él es el que tiene el poder, y a veces la iglesia gira alrededor de todo, de actividades, gira alrededor de crecimiento, gira alrededor de lo que tiene que suceder, menos alrededor de Cristo. Y a veces se nos olvida que la cabeza, la razón, el inicio y el fin es Cristo. Todo por lo que nos movemos es Cristo. Por lo que inicia y por lo que termina, por lo que vivimos y lo que respiramos, es Cristo. La predicación es importante para que conozcan a Cristo.
Las actividades son importantes para que conozcamos a Cristo cada día más. Si servimos en la iglesia, no es para tener un título. No es solo para tener la iglesia repleta, con la congregación repleta de gente. Es por Cristo. Si servimos es a Cristo. Nuestra vida es Cristo. Esta ciudad era conocida por sus prácticas sexuales inmorales asociadas con el culto a la diosa Artemisa. Sin embargo, podemos observar que la iglesia de Efesios se había negado a tolerar el pecado entre sus miembros. Pero cuando un cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado de la iglesia, las normas decaen y esto pone en peligro el testimonio. 2. Vamos a ver el versículo 2 del capítulo 2. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y vamos a ver que esta iglesia no toleró el pecado. Actualmente, muchas veces como iglesia aceptamos el pecado, de lo que hemos estado hablando. Hemos dejado que el pecado entre. Bueno, no pasa nada, quizá no es algo tan malo. Como la mujer que no tiene convicciones de llegar bien al matrimonio y entonces viene un muchacho y le dice: mira, te voy a llevar al oscurito, y no precisamente para cantarte un corito. Y primero comienza tocándole la mano y luego comienza subiendo la mano. Si esta mujer no tiene convicciones firmes, sabemos dónde terminará la situación. Porque las convicciones son muy importantes. Y muchas veces como iglesia, cuando no tenemos convicciones firmes, entonces se nos empieza a hacer, bueno, no es tan malo, mira, ya todo el mundo lo hace. Pero que todo el mundo lo haga no significa que está bien, porque nuestro principal enfoque o lo que más debe importarnos como iglesia no es agradar a todo mundo. Incluso a muchos que pueden llamarse cristianos, lo que nos debe importar es agradar a Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué dice Dios de lo que estoy haciendo, de lo que estoy pensando? ¿Y cómo lo sé? Cuando voy a la luz de la palabra. Cuando conozco la palabra. Entonces, vamos a seguir. Entonces, cuando un cuerpo de creyentes empieza a tolerar el pecado de la iglesia, las normas decaen. Y esto pone en peligro el testimonio. No hay forma de que aún los no creyentes o los que están afuera, los que no han conocido a Jesús, puedan distinguir algo. Porque entonces la iglesia se parece a todo mundo. No hay diferencia, no pueden ver lo bueno, porque hemos dejado que lo malo se infiltre, como un agua que tiene basura, que tiene tierra, no es pura. Entonces, muchos dicen: ¿para qué sigo a Jesús? ¿Para qué voy a la iglesia si es lo mismo? Porque hemos dejado que el pecado entre a nuestras vidas.
y no se puede ver la luz de Cristo. Es por eso que necesitamos recordar que la aprobación de Dios es más importante que la aprobación de cualquier otra persona. La aprobación de Dios. Actualmente, muchas veces, como iglesia decimos, ven como eres, y es cierto, Dios nos recibe, pero para limpiarnos, no para que nos quedemos viviendo en pecado. Para limpiarnos. Fuimos llamados a ser luz, no a dejar que la oscuridad entre. Entonces, primera pregunta, ¿estamos buscando la aprobación de Dios o estamos buscando la aprobación del mundo? Iglesia, ¿de quién estás buscando la aprobación? En tu vida diaria, quiero que analices el día de hoy. De todo lo que hago, aún en la misma congregación, ¿de quién busco la aprobación? Cuando sirvo, ¿de quién busco la aprobación? Cuando actúo en mi casa, de la forma en que me comporto, ¿de quién busco la aprobación? De Él debemos buscar la aprobación. Aun cuando no nos vean, aun cuando nadie te está viendo, y tienes la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿de quién buscas la aprobación? Vamos a ver cómo Cristo elogia a la iglesia de Éfeso. Dice en el versículo 2 y 3, yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero número 4, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí, haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Y podemos ver que hay una queja. Esta iglesia no había permitido que el pecado entrara. Sin embargo, había perdido algo, su primer amor. La Biblia dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, podrás hablar en lenguas angelicales, podrás hacer mucho, dar, es más, tu cuerpo en sacrificio. Pero si no tienes amor, eres como un címbalo que retiñe. Es decir, no sirve de nada. Porque entonces, ¿cuál es la intención de tu corazón? Y eso le pide Dios a esta iglesia. Vuélvete a mí, vuelve a tu primer amor. Porque a veces con el paso del tiempo, con las batallas, con el día a día, como en un matrimonio, se va perdiendo el primer amor. Pero si permites que eso venga a tu vida, al rato serán dos personas, dos desconocidos en la misma casa. Lo mismo pasa con el Señor muchas veces. Cuando no tenemos una relación con Él, vivimos un activismo. Por eso nosotros debe ser primero, debe estar en nuestra vida
nuestra relación y conocerle más a Él para que permanezca la llama encendida. Porque muchas veces se vuelve una religión. Muchos fundadores de esta iglesia habían muerto. Podemos ver cómo Cristo elogia a la iglesia de Éfeso, número 1, por su arduo trabajo. Si gusta anotarlo, vamos a aprender las virtudes de estas iglesias, pero también las carencias, y vamos a aprender de estas carencias para cuidarnos de esto. Por su arduo trabajo, por su paciencia con perseverancia. Mucha iglesia muchas veces dice, el Señor no viene, bueno, me voy a ir a dar una vuelta al mundo. Ya cuando sienta que la cosa está muy dura, esto es irreal. Nadie tenemos la vida comprada. En cualquier momento podemos morir. Y estaremos delante de Dios y daremos cuentas. Entonces, por su intolerancia de la gente malvada, número 1, por su arduo trabajo. 2, su paciencia con perseverancia. Su intolerancia de la gente malvada, la manera en que puso a prueba las pretensiones de los falsos apóstoles. Número 5, y su sufrimiento que no la hizo darse por vencida. Es por eso que al defender la fe necesitamos estar atentos a cualquier rigidez que pueda debilitar el amor. Aun cuando corregimos, aun cuando hablamos la verdad, la hablamos por amor. Porque no te quiero ver en el infierno. Porque quiero que tu vida sea transformada para que dejes de vivir en el lloro que vives, en la depresión, en la ansiedad. Y no solamente porque quiero golpearte con la verdad. Muchas veces queremos aventar la Biblia, ¿verdad? Órale, porque me caes mal. No perdamos de vista el amor cuando servimos en la iglesia. No solamente lo hacemos, muchas veces lo hacemos ya como rutina. ¿A poco no? Principalmente nos pasa a las mamás. Ya sabemos que te levantas a las 7, ya sabemos que a las 8 tienes otra cosa que hacer. En automático lo haces, ya ni piensas. Pero no es así. Con Dios necesitamos estar presentes y conscientes de las razones por las cuales hacemos las cosas. Y el amor es esencial. Es un ingrediente que, como en la comida, no puede faltar. Porque si falta este ingrediente, queda insípida. El ingrediente del amor. Anótelo. Y vamos a ver que los nicolaitas eran creyentes que habían transigido en su fe a fin de disfrutar de algunas prácticas pecaminosas. Es decir, inventaban excusas para justificar su conducta, diciendo que no era tan malo como parecía o que no dañaría su fe. Y muchas veces esto sucede hasta el día de hoy. Ellos no habían aceptado el pecado de los nicolaitas. Muchas veces como iglesia queremos excusar nuestro pecado o justificar nuestra conducta que va en contra de la palabra. Actualmente había escuchado en las redes sociales que una persona decía que Jesús era polígamo porque la palabra dice que él amaba a todos. O sea, algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero es una forma de excusar nuestro pecado, de hacer lo que queremos, como cuando una persona dice, es que la Biblia
nos enseña que tenemos que dar vara a nuestros hijos, efectivamente, pero también dice que no debemos sacarlos de quicio. Es decir, tomar un versículo para hacer lo que yo quiero, sacarlo de contexto para hacer mi voluntad y justificarme. Y muchas veces hacemos eso como iglesia y debemos tener cuidado porque ahorita en las redes sociales está inundado de esto. Y si no conocemos la palabra, nos podemos dejar llevar y decir, sí me parece bonito. Debemos conocer la verdad para poder decir, esto no es así. La Biblia no va en su contra. Y cuando conocemos el contexto y conocemos toda la Biblia y conocemos a Dios, no hay forma de que nos engañen tan fácil. Pero si no la conocemos, no lo pueden pintar de rosa y dejarnos llevar. Y daremos cuentas. Vamos a ver la iglesia de Esmirna. No vamos a acabar hoy. Va a quedar como una serie. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna luchaba contra dos fuerzas hostiles. Vamos a ver, mensaje a la iglesia de Esmirna. En el versículo 8. Vimos entonces que la carencia de Éfeso era que olvidó su primer amor. Vamos a aprender de eso, no olvidar nuestro primer amor y que todo lo que hacemos gira alrededor de Dios y la aprobación que buscamos no es la aprobación de nadie, sino de Dios. Vamos a ver entonces, la iglesia de Esmirna luchaba contra dos fuerzas hostiles, una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía que era leal a Roma. Por lo tanto, la persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente como este. Vamos a leer. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. ¿Sabe? Recordemos, número 1, que la persecución viene de Satanás y no de Dios. Y mantenernos fieles no significa que no habrá sufrimiento. Actualmente se predica en muchos lados, o mucha iglesia cree que si permanezco fiel o si permanezco dentro de la congregación, entonces entro a una burbuja. Y no es cierto. Pero si permanecemos fieles, aquí se lo está diciendo el Señor, si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, porque a veces el cristiano piensa, y es que Dios sí puede hacerlo. Vemos como en Daniel, estos 3 hombres son aventados al fuego y Dios los libra. Pero a veces creemos, si yo estoy dentro de la congregación, Dios me tiene que hacer rico y dar el carro que yo quiero. Y si no sucede, entonces me alejo de Cristo.
¿Cuál era nuestra intención para venir entonces a la congregación? Que Dios girara alrededor de mí y no girar yo alrededor de Él. Dios se lo dice claramente: si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Debemos saber que aún Dios tiene el control en cualquier circunstancia que estemos viviendo. Él tiene el control. Y lo que vamos en es nada comparado a una eternidad. Lo que pasa muchas veces es que nuestra mirada está en las cosas pasajeras. Ya como personas un poco grandes, ya estamos un poco grandes, adultas, vemos cómo el tiempo pasa de volada. ¿No es cierto? Que nuestra vida pasa de volada. Y todo en este mundo es pasajero. Pero nuestra mirada debe estar en lo eterno. Debemos saber que hay algo eterno. Que el Señor nos tiene preparado una eternidad. No significa que no vamos a vivir. Dice la Biblia, Señor, danos sabiduría para aprovechar el tiempo. Pero hay un principio y hay un fin en nuestra vida y en este mundo, mientras que Él es eterno. Como vemos con Jacob y Esaú. Esaú tenía hambre y le cambió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Estaba sufriendo de hambre y él prefirió un plato de lentejas a toda la bendición que significaba su primogenitura. Y después se arrepintió, pero ya la había cambiado. Y muchas veces puede pasar eso en nuestra vida. Cambiamos algo pasajero, algo placentero, un pecado que puede durar minutos, por una bendición que durará toda la eternidad. El placer de 5 minutos, por la bendición que puede hacer a tus hijos bien. Recordemos que el pecado tiene consecuencias y que no solamente nos afectará a nosotros, sino que afectará a nuestras generaciones. Y muchas veces nos olvidamos de eso incluso. Preferimos vivir esos 5 minutos de placer y debemos recordar que hay consecuencias y consecuencias eternas. Dice en el versículo 4, pero tengo una queja en tu contra. No, incluso cuando te enfrentes de la muerte te daré la corona de la vida. Recordemos, hay una eternidad y hay consecuencias de nuestros actos. Y cada decisión que tomamos, viviremos las consecuencias, ya sean buenas o ya sean malas. Vamos a ir a la iglesia de versículo 12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo.
Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Vamos a ver, esta ciudad era sofisticada, un centro de la cultura y educación griega, con una biblioteca que contaba con 200,000 volúmenes. Se lo repito, era una ciudad sofisticada, un centro de la cultura y educación griega, con una biblioteca que contaba con 200,000 volúmenes. Era el centro de operaciones de 4 sectas y competía con Éfeso en rendir culto a ídolos. El dios principal era Asclepio, que era considerado el dios de la sanidad y cuyo símbolo era una serpiente. Y gente de todas partes iba en busca de sanidad de parte de ese Dios. Los romanos usaban la espada como señal de autoridad. Vamos a ver hasta ahí. Entonces, dice en el versículo 12, versículo 13, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras algunos entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender todo lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Vemos en el primer versículo, este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Suprema autoridad y juicio de Dios. Pero los que le aman y los que no. Es decir, aquel que juzga. Las 4 eran Atio y Aten. Esta ciudad estaba rodeada al emperador romano, como además era idólatra al emperador romano como si fuera Dios. Y sabe, vemos que esta iglesia permitió que entrara el pecado a su corazón. Vemos cómo dice, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Balaam fue un mago que maldijo por dinero a Israel, o que quería maldecir, y le enseñó la idolatría a Israel. Y sabe, cuando hay algo que nos satisface, queremos, muchas veces caemos como Balaam. Dejamos que el pecado entre a nuestra vida. Ante la presión, muchas veces dejamos que el pecado entre a nuestra vida cuando hay algo que nos conviene, entre comillas. Pero, ¿acaso hay algo en nuestra vida que hemos justificado, que hemos dejado pasar? Hasta aquí nos vamos a quedar hoy, y el próximo domingo vamos a hablar sobre las otras iglesias. Pero hasta el día de hoy
¿Hay algo que hemos justificado, que hemos excusado? Que no nos ha parecido tan conveniente cuando la Biblia dice algo que no nos parece, o hemos dejado que entre como espada de dos filos a cambiar nuestro corazón y nuestra mente. Cuando el Señor nos dice, te voy a bendecir, ahí estamos y muchas veces gritamos, amén, lo recibo, me agrada. Pero cuando el Señor dice, respeta a tu marido, ay, no me gusta tanto. Cuando el Señor dice, ama a tu prójimo, podemos ver cómo la Biblia es clara. Cuando dice que si no perdonamos, no seremos perdonados. Y muchas veces nos excusamos diciendo, es que yo voy a la iglesia y sirvo y doy y hago. Pero si no obedeces la palabra, aunque no te parezca o aunque no nos parezca, no hay justificación. Fuimos llamados a perdonar. Y cuando conocemos su misericordia, podemos tener misericordia. Cuando conocemos su amor, podemos dar amor. Pero esto pasa cuando le conocemos a Él. Cuando hemos aceptado vivir en la verdad y no justificar nuestros pecados. Te pregunto y con esto termino. ¿Hay alguna área en tu vida que has justificado, que has excusado? Este es el día para decir, dejo que entre la verdad, la espada de dos filos y arranque lo que no es correcto en mi vida. Y por último, acompáñame a este versículo, Mateo 24:13. Dice así: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hasta el fin. El versículo dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. El versículo 11, aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. El versículo 10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. El versículo 9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Pero en el versículo 13 podemos ver, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y ese es nuestra meta, iglesia. Como las vírgenes que tenían aceite y estaban listas para recibir al novio. Esperaremos hasta el fin. Esperaremos hasta el fin. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre,